Economía y finanzas en 140 caracteres. Síguenos en Twitter. @salud, dinero y amor. Continuamos. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por hacer comunidad en @SDY-Amor. Gracias por también seguirnos en YouTube. Y el día de hoy, en nuestra cápsula de bienestar, seguridad y, bueno, por supuesto también patrimonio familiar, vamos a seguir hablando sobre el robo de autos. De verdad, no es un tema menor, por el contrario, sigue en incremento, sigue en ascenso. Hay datos bien importantes que nos comparte la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Nos dice que los miércoles, fíjense, dato curioso, los miércoles son los días donde hay más delincuencia, donde hay más robos de auto. Hay que tener muchísimo cuidado porque, bueno, pues yo he dicho que no es un lujo ya, es una necesidad o una herramienta de trabajo, ¿no es así, Romina? Claro, que pensábamos que los viernes o los lunes tal vez era el día que más se robaban que te ibas los de revén, coches, ¿no? Pues resulta que el sábado y domingo es el día que también descansa el AMPA organizada, pero hay una preocupación importante por parte de la AMIS respecto al Estado de México. Tiene el primer lugar nacional en robo con violencia. Desafortunadamente regresamos a cifras históricas. Estamos regresando a un crecimiento respecto a 2016 de 28%, 85,000 autos desaparecidos, asegurados, hay que aclarar, más que los que no están asegurados, esos habría que sumarlos, pero sí hay una preocupación. El Estado de México, insistimos, ocupa el primer lugar en este tipo de delitos, Claudia. Evidentemente, pues estamos hablando de una de las entidades del país con mayor densidad poblacional, eso también explica estas cifras. Lo que no explica es que 3 de cada 4 vehículos que circulan en el Estado de México en municipios como Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Tecama o Tultitlán no tienen un seguro. Eso, la verdad es que es inexplicable. Así es, fíjense, estados también como la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán, no se quedan atrás, desafortunadamente también son estados donde la violencia o el robo de coches con violencia se manifiesta. De ahí, pues, por supuesto, un llamado a las autoridades para tener mayor vigilancia, puntos donde parece ser que son ciegos. Eso de tener policías para que te digan que pases como semáforos, de verdad son inútiles. Vamos mejor a utilizar a toda esta gente que se le da trabajo para que vigile, para que ponga orden en otro tipo de situaciones. Y amigos, de verdad, por eso insistimos mucho, hay que blindar nuestro patrimonio y el coche es parte de ello, ¿no? ¿Es así? Claro, pero vamos a hablar para todos aquellos que viven en el Estado de México, ¿cuáles son los autos que se roban más? Y si está usted por comprar un auto, le piense 2 veces. Obviamente está el Tsuru, el Versa, ambos de la Nissan. ¿Qué estará pasando con la ¿Quién Nissan? sabe? Que pero ya tiene no mucho refuerza tiempo, ¿no? históricamente, que no refuerza las medidas de seguridad. Vamos a buscarlos. Está, bueno, repito, Tsuru, Versa. En tercer lugar está el Aveo de la General Motors, seguido con el Jetta de la Volkswagen. Ese, desde Siempre. que nació, sí, están dentro de los más robados. Y en la quinta posición, otra vez Nissan con la Pickup NP300. Insistimos, de verdad sí vamos a invitar a la gente de Nissan. ¿Qué está pasando con sus mecanismos de seguridad, Claudia? Sin duda, el robo de autos que se ubica en sus niveles más altos de los últimos años, pues tiene que reforzarse con medidas de seguridad por parte de las autoridades. Por lo tanto, lo importante es que usted contrate un seguro. De verdad, hay muchísimos planes. Y bueno, pues con esto nos despedimos aquí de nuestra cápsula de seguridad, de patrimonio, y le invitamos a que se quede aquí en Salud, Dinero y Amor. Salud, dinero y amor. Las finanzas por 88.9 Noticias.
Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor, y lo prometido es deuda. El día de hoy le vamos a hablar sobre pensiones, pero más allá de las pensiones es ver qué se está haciendo y qué no se está haciendo en territorio nacional, por qué los mexicanos a veces nos cuesta tanto ahorrar. Y para hablar de esto y más, nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio al maestro Laureano Hayashi. Él es profesor de la Facultad de Economía y coordinador del proyecto PAPIT. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Pensiones. ¿Cómo vemos las pensiones en México? ¿Cómo vemos este esquema de pensiones? ¿Es viable para verdaderamente los mexicanos poder tener un ahorro de largo plazo? Bueno, lo que ocurre aquí en el proyecto, lo que hicimos esencialmente fue investigar bajo otro esquema diferente al que se ha venido manejando regularmente, cómo había sido la crisis de los sistemas de pensiones, por qué se habían generado. Y esto nos llevó evidentemente a tener en consideración que buscábamos era no volver a repetir los mismos errores del pasado. Por otro lado, darle un enfoque más histórico, porque el problema de las pensiones no surge de ahora, se originaron en el esquema en que se determinó cómo se iban a calcular el pago de estas pensiones, y de ahí, bueno, todas las políticas económicas que se siguieron para mantener esta situación de crisis. Entonces no surge de la noche a la mañana, y eso nos llevó a analizar sobre todo los modelos económicos que dieron lugar a este desarrollo del país y evidentemente a cómo se fue manejando el problema de las pensiones. De ahí también lo que hicimos nosotros fue investigar algunos aspectos que incidieron en la crisis, ¿no? Que se derivan esencialmente de esas políticas económicas, cómo se manejaron los fondos originales, evidentemente en qué se invirtieron. Por otro lado, desde luego, esto estaba amparado en la ley, pero toda inversión que se realiza, pues tiene que tener un reembolso, lo cual no se hizo. Y por otro lado, finalmente también el problema, que desde luego todo el mundo lo ha manifestado, es el problema demográfico, el cambio del desarrollo de la población en términos de que ahora vivimos más tiempo. Entonces pasó la esperanza de vida de los 60 años a los 78, 76 para los hombres, ¿no? Entonces, ese esquema que tenemos nosotros, lo que buscamos fue analizar esos factores. Y desde luego, bueno, aquí lo que tenemos nosotros en principio fue, ¿será suficiente este esquema nuevo? Pues no, lo que se está pensando es, cambiaron el esquema. Antes las pensiones estaban insertadas en la seguridad social. Ahora en esto ya no están insertadas en la seguridad social. Se les quitó lo de social y entonces ya no tienen carácter social las pensiones. Maestro, se convirtió en un esquema de ahorro. ¿Y qué se puede hacer? La tasa de reemplazo bajísima, hay una creciente preocupación de las mismas afores del gobierno, claro. No hay aportaciones voluntarias, son prácticamente nulas, la gente va a recibir, si bien le va, el 30% de su último salario, cuando de acuerdo con cifras del IMSS, el 80 o 70% de los que cotizan tienen 2 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue o qué debe de seguir más bien? Pues lo acabas de decir en la última frase. Tienen 2 salarios mínimos cuando mucho. El problema es el ingreso. Ese es el problema central de este país. El ingreso se ha venido abajo. Desde 1980 al 2017 hemos perdido más o menos aproximadamente más del 70% del poder adquisitivo del salario. No hay posibilidades de ahorrar. Si no se incrementa el salario, no hay posibilidades de ahorrar. Y nos está diciendo no solamente nosotros, lo está diciendo las negociaciones, el Tratado de Libre Comercio. Pagan ustedes salarios de hambre, por eso son competitivos para Estados Unidos y para Canadá. Es necesario y es indispensable que se modifique el ingreso de los trabajadores. Pero ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo lograrlo con este tipo de cosas? Pues sí se puede, ¿no? Se incrementa la gasolina en su costo y no es inflacionario. Si se aumentan los salarios, dicen que sí son inflacionarios. Pues es mentira. Yo no estoy diciendo que aumenten los salarios del 200% de la noche a la mañana, sino en forma paulatina irlas incrementando por arriba del costo de la vida. Y eso no se hizo desde los 80 hasta la fecha. Entonces siempre el salario creció por abajo del costo de la vida. Y eso nos hizo perder el poder adquisitivo. Entonces esa política económica que se desarrolla a partir del modelo neoliberal nos está llevando a nosotros a que hay un deterioro significativo del ingreso de los trabajadores. Y entonces si no recomponemos eso no hay forma. Estamos platicando con el maestro Laureano Hayashi. Él es profesor de la Facultad de Economía y coordinador del programa de apoyo a proyectos de investigación PAPIT, que entiendo esto se da en la UNAM. Exactamente. Maestro, qué importante es que en la UNAM estén realizando una especie de libro blanco para entender qué ha pasado con el dinero de las pensiones, qué sucedió con el IMSS, qué sucedió con el dinero de las cuentas que teníamos en las cuentas individuales, en los seguros de invalidez, cesantía y muerte, maestro.
¿Qué puede hacer el resto de la población en tanto no se cambie el modelo económico, en tanto no se tome una medida para la productividad, no solamente a través de salarios mínimos? Bueno, yo ahí creo que hay un punto central, es el que está generando esta situación es el modelo económico. Entonces lo que tenemos que pensar es un modelo económico que se plantee el incentivar el mercado interno. Claro. Y eso, incentivando en el mercado interno, estás incentivando en el empleo, que es otro de los problemas que tenemos. El empleo no ha crecido a tasas mínimas, por un lado. Por otro lado... El formal, ¿no, maestro? Peor, ¿no? Porque el informal son el 60% casi de la población. El formal anda en el 40%. Y entonces, por más que canten el gobierno victoria sobre el crecimiento del empleo, es relativo. Entonces, yo sí creo que es necesario cambiar de política económica, incentivar más el mercado interno, porque eso nos va a generar empleo, nos va a generar mayores ingresos y va a permitir que la población viva mejor. Y eso significa también que si la población vive mejor, evidentemente va a poder ahorrar. El gobierno tiene que asumir que hay una crisis generada también por ellos, por las políticas económicas seguidas en gobiernos anteriores, no solamente este. Entonces, tenemos que pensar en un rescate del sistema pensionario, es igual que hicimos con el FOBAPROA. Se rescataron así los banqueros, ¿no? Pero ahora no quieren rescatar a la sociedad civil. Entonces, es un problema central que hay que ver cómo se puede atender. Yo sí pienso que es necesario que los gobiernos tengan más conciencia de que están afectando las condiciones sociales de los trabajadores. Y eso es fundamental. Ya, pues sin lugar a duda un gran reto que va a tener la próxima administración que tengamos aquí en el país. Muchísimas gracias al maestro Laureano Hayashi, profesor de la Facultad de Economía y coordinador del proyecto PAPIT. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar con el maestro Fernando Mora. Él es presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Claudia y María Elena y Romina, por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Pues te invitamos porque queremos que nos platiques, tomando en cuenta la actividad que realiza la fundación que encabezas, Fernando Mora Gómez. Fernando, cuéntanos cómo ven ustedes el tema del derecho de réplica, lo que se acaba de resolver en tribunales y por qué es importante para la sociedad mexicana. Bueno, sin duda, Claudia, es importante. Los partidos políticos, actores políticos, habían promovido un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratando de limitar el derecho de réplica. Ellos aducen a que los medios de comunicación han abusado de ello. Pero bueno, pues la resolución de la Corte es muy clara. La resolución de la Corte establece que cuando hay fundamento para la réplica, debe de otorgarse la réplica. Este es un tema que ha venido siendo controversial desde que se logró el inicio de la despenalización de los delitos de prensa, la injuria, la difamación, el hecho de que ya no se proceda penalmente en contra de ellos, aunque no es en toda la República. Esa es parte de la labor importante que ha hecho la Fundación, documentar el marco legal del ejercicio periodístico en todo el país. Y bueno, notamos una gran desigualdad en las condiciones para el ejercicio profesional del periodismo, porque hay 9 estados de la República que al día de hoy no han despenalizado los delitos de prensa, cuando el marco federal ya establece la despenalización, y eso es parte de lo que ha generado una crisis en el ejercicio profesional del periodismo. Independientemente de los delitos de prensa, por ejemplo, hay un protocolo de protección a defensores de derechos humanos periodistas desde el año 2011 a nivel federal, y a estas alturas todos los estados de la República deberían de tener un protocolo de protección a periodistas, y solo 9 estados lo tienen. Entonces, 22 estados no han hecho su chamba, ¿no? O por ejemplo, el caso del sistema de justicia penal acusatorio, que entró en vigor hace un par de años, que debería de establecer que en la actualidad 32 estados de la República tuvieran una agencia o fiscalía especializada para delitos de libertad de expresión. En el ámbito federal existe desde el año 2005 y es el momento en el que solo 6 estados de la República tienen una fiscalía especializada. Oye, Fernando, a mí me llama la atención, en promedio, ¿cuántos delitos de prensa son los que se acumulan? Y estos se refieren más o menos a qué, y las cifras que estás dando son verdaderamente alarmantes. Bien dicen que México es uno de los países más riesgosos del mundo para ejercer el periodismo. ¿Qué van a hacer? ¿O qué tenemos que hacer como gremio? Mira,
Como gremio, el problema es que siempre alzábamos la voz, pero nunca nos involucrábamos en el problema. El año pasado, el 2017, fue el año más álgido para el ejercicio profesional del periodismo en el país, efectivamente. Hubo 16 muertes, alrededor de 80 denuncias formales por amenazas, por hostigamiento, y cuántas que no se denuncian. El grave problema es que los periodistas durante mucho tiempo, y yo estoy involucrado en el tema desde el año 2004, cuando presidía la Asociación Mexicana de Editores, que me tocó formar el primer grupo de trabajo que dio origen a que involucráramos a varios organismos gremiales y se creara la Fiscalía Especializada en la PGR. Posteriormente se creó la Oficina de Atención a Periodistas en CNDH. Pero el problema es que aunque tengamos estas instancias, los periodistas simplemente alzábamos la voz cada que mataban a alguien. Entonces, el esfuerzo que hemos venido haciendo desde el año 2016... Tendría que ser diario. Sí, por supuesto. Pero además no solo alzar la voz. Lo importante y lo que estamos haciendo desde el 2016 es involucrarnos a estudiar el marco legal, a ver qué estados no están cumpliendo. Hay un par de entidades federativas que parecieran ser el paraíso para el ejercicio profesional del periodismo, porque tienen fiscalía, porque tienen mecanismos de protección, porque tienen una ley de protección a periodistas y han cumplido todos los requisitos. Pero son Veracruz y Oaxaca, que es donde más muertos ha habido. En la administración de Javier Duarte hubo 20 asesinatos de periodistas. Los periodistas tenemos que presionar, como lo hemos estado haciendo. Este recurso que ante la Corte de algún modo lo ganamos con el derecho de réplica es muy importante. Es muy importante el que hayamos logrado la presión para que el gobierno federal convocara en mayo del año pasado a los gobernadores en el marco de la CONAGO y les demandara crear las fiscalías especializadas, crear los mecanismos de protección a periodistas, que se le dé seguimiento a todos los casos. Logramos que desde el mes de agosto la Fiscalía Especial en Delitos de Libertad de Expresión de PGR le dé seguimiento a cada asesinato de periodistas, sea o no de la competencia federal. Muchísimas gracias, Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión. ¿Dónde se puede consultar este informe de las actividades de la... Los 4 informes están en nuestra página de internet, es www.fundacionfernandomoragomez.org. Muchísimo por hacer para defender a nuestro gremio y para dignificarlo y para que se le respete. Muchas gracias a Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Las finanzas como deben escucharse. Salud, dinero y amor. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.